En este capítulo debemos plantearnos una pregunta muy concreta. Si los Austrias estuvieron en condiciones de mantener un dominio imperial sobre América durante 2 largos siglos, justo en el tiempo en que protagonizaban guerras continuas con Europa, ¿cómo es posible que un siglo después, y justo en el tiempo en que la monarquía era más fuerte, los reyes españoles apenas pudieron mantener su dominio sobre el imperio durante poco más de un siglo para dar paso a los procesos de independencia a principios del siglo XIX? Vamos a intentar responder a esta cuestión en este episodio. La mentalidad que trajo el siglo XVIII, una vez finalizada la Guerra de Sucesión en 1716, puso el acento en los asuntos fiscales, con una voluntad racionalizadora que los monarcas austrias nunca habían manifestado nítidamente. Esta perspectiva estaba asentada en una nueva comprensión de la centralidad de la economía, que poco a poco se consideró la rama fundamental del gobierno. Sin embargo, como todo intento racionalizador, el que deseaban instaurar los Borbones chocó con ingentes resistencias por parte de los súbditos españoles, cansados de guerras y sumidos en la pobreza. Ante todo, el modelo francés que los Borbones utilizaban buscaba la homogeneidad de la administración, la unidad de los códigos y las leyes. Y esta estrategia era completamente distinta a la voluntad de los Austrias y sus élites de mantener la heterogeneidad jurídica y cultural de los territorios de la monarquía. En realidad, los Borbones solo lograron imponer estas medidas fiscales con todo su rigor y coherencia entre los pueblos vencidos, los territorios de la vieja corona de Aragón, los valencianos, los catalanes y los aragoneses. La segunda característica de la dominación de los Borbones españoles fue su extraordinaria dependencia de la administración militar. Colocados en la sede de la monarquía española tras una victoria bélica, la Guerra de Sucesión, organizaron un sistema de capitanías y gobiernos militares, de intendencias, que constituían los poderes máximos de los territorios, incorporando funciones jurisdiccionales y fiscales bajo su mando de forma unitaria. Esta manera de organizar la administración implicaba una jerarquía muy nítida, con una estructura férreamente vertical, bajo vigilancia de los responsables de la hacienda, con una lógica que intentaba destruir el caótico sistema de los consejos de los Austrias. Poco a poco se abrió camino el sistema de gabinete, que simplificaba la ordenación jurisdiccional de los consejos de la monarquía anterior. Un verdadero laberinto intransitable e irracional. La administración borbónica no solo era más jerárquica y más racional, sino también más densa y operativa. Estaba diseñada para ser más intervencionista, más eficaz en el control, más centralizada, más imperativa o ejecutiva y menos consultiva y jurisdiccional. Esta voluntad se dejó sentir pronto en América, que multiplicó su administración y la hizo más visible y amplia. A los virreinatos antiguos de Nueva España
y de Perú, con sus respectivos territorios amplísimos, fundados en el siglo XVI, se sumó el Virreinato de Nueva Granada, que fue una creación del año 1717, que comprendía los territorios actuales de Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia, con una parte del Perú. En realidad, las nuevas autoridades pretendían atender las zonas principales de la producción de oro, sobre todo en el Valle de la Aburrá. Al dar a los dos océanos, una de las aspiraciones fundamentales del nuevo virreinato de Nueva Granada era perseguir el contrabando, la respuesta inevitable de los americanos a la injusta prohibición por parte de la monarquía de comerciar entre las demás colonias y con el extranjero. Para dividir los poderes se disponía de la Capitanía General en Venezuela y se mantenía la Audiencia de Quito, tan activa siempre desde la época anterior de los Austrias. La existencia del virreinato fue intermitente y para 1777 la Capitanía General se había separado prácticamente de él, ofreciendo su base a las posteriores divisiones de las repúblicas de Colombia y Venezuela y facilitando la fractura de un territorio unitario desde el punto de vista geográfico, económico y humano. Justo por este tiempo, de 1776, los Borbones crearon el Virreinato del Río de la Plata, que incluía el Paraguay, Tucumán, Santa Cruz, Cuyo, la Capitanía General de Chile, la Audiencia de Charcas y las tierras del sureste del Brasil. La pretensión fundamental de este virreinato era neutralizar la presión de los portugueses y desalojar de forma definitiva la actuación de los hostiles jesuitas de la zona, al tiempo que se privilegiaba Buenos Aires como centro comercial que estructuraba el tráfico a través del Río de la Plata, capaz de penetrar hasta Córdoba, el centro verdadero de la vida criolla. Por supuesto, también se pretendía controlar la penetración de los ingleses por la Patagonia, en la misma pretensión de cerrar el dominio territorial. Se aseguró la tierra del norte de México con fundaciones masivas de misiones en la costa de California para con ellas neutralizar la penetración rusa desde la lejana Alaska. Como se ve, la monarquía era muy consciente del carácter poroso de su dominio territorial y deseaba darle consistencia y continuidad. A pesar de ese esfuerzo, cuando el dominio español llegaba a su crisis en América, el control territorial era todavía muy deficiente, algo que heredarían las repúblicas ya independientes. Por supuesto, el nuevo sistema de los virreinatos era mucho más que un elemento simbólico y representativo del orden estable de la monarquía, como lo había sido entre los Austrias, cuya función máxima era estabilizar el orden criollo. Ahora eran agentes ejecutivos de la intervención monárquica y cada uno de los virreyes disponía de sus intendencias que, como en España, regentaban los gobernadores militares que tenían a su mando tareas plenipotenciarias de justicia, policía, hacienda y guerra. Dotados de un sentido económico, los virreyes buscaban organizar una burocracia que en realidad era el germen de un pequeño Estado, dinamizando las relaciones económicas productivas internas. Por ejemplo, el comercio de la yerba mate, el tabaco, el cacao, el aguardiente.
y sobre todas aquellas actividades de las que la metrópoli podía obtener mayores beneficios en su comercio interno y europeo. Esta aspiración fiscal y comercial comenzó a generar una conciencia crítica de las realidades americanas, conciencia de la que se derivaban exigencias reformistas profundas. Se comparó lo que existía con lo que podía existir y los informes que se hacían llegar a la monarquía ofrecían cada vez más una conciencia de atraso, de abandono, de desventaja frente a las realidades europeas y sus colonias. Las formas americanas, generadas y pensadas para una óptica de estabilidad, sino de eternidad, se introdujeron en el tiempo y en el cambio histórico, algo para lo que los criollos y sus dirigentes eclesiásticos no estaban del todo preparados. En todo caso, las realidades criollas se comenzaron a ver por parte de los reyes solo a la luz de los rendimientos económicos. El aspecto perturbador de la riqueza y el efecto inquietante de sus nuevos portadores se dejó sentir por doquier. Eso se vio, ante todo, en la matrícula nobiliaria. La monarquía de los Borbones, como sus homólogos franceses, se dejó seducir por el efecto fiscal que tenía la concesión de títulos nobiliarios y pronto se entregó a su venta masiva. Por supuesto, también favorecía con esos títulos a los que se habían mostrado dispuestos a prestar ayudas a la monarquía. Sin embargo, el efecto de estas nuevas jerarquías estamentales desestabilizó todo el orden social. Los viejos esquemas de prestigio se transformaron y una sociedad acostumbrada al brillo y a la representación, muy teatralizada, generó perdedores, entre los que antes gozaban de una escala estable de reconocimiento. La conciencia general de hidalguía, de la que eran portadores los criollos, sufrió con eso una dura frustración. Muchos, asentados en el valor de la sangre y de la alcurnia, se sintieron humillados por las nuevas formas de promoción social, compradas directamente. Por supuesto, se intensificó el control del comercio, se exigieron mayores impuestos y se luchó con fuerza contra el contrabando. Inevitable, porque España no podía ofrecer productos manufacturados suficientes para surtir el mercado americano, por lo demás, muy disperso y difícil de atender desde el comercio exterior. Al desplegar una mirada que solo tenía sentido desde los intereses de Madrid, la monarquía se embarcó en un programa contradictorio. No podía atender el comercio con las poblaciones americanas por su atraso artesanal, pero quería prohibirlo entre ellas y con los extranjeros. Las dos cosas a la vez eran inviables e implicaban una condena a la pobreza, por lo que el comercio con los ingleses era literalmente abrumador. Por supuesto, todo ello solo podía redundar en una insufrible carestía que todavía tenía efectos más desastrosos por el establecimiento de la alcabala, el viejo impuesto al consumo que desde la Edad Media empobrecía a los pueblos de España. Este pago de impuestos venía a herir de forma adicional la vieja conciencia de exención que los hidalgos tenían como uno de sus privilegios. Sin embargo,
lo que más duramente se impuso como un orden de dominación fue la funcionarización de la administración. La nueva burocracia, procedente en su mayor parte de la península, ya no emergía del organismo social propio de las realidades americanas, de sus ciudades letradas, de sus universidades, ni tenía necesidad de todos aquellos cargos ad honorem con que se reconocía la ayuda y la excelencia de los propios administrados, que de esta manera se mostraron inclinados a la fidelidad hacia la monarquía. En suma, la burocracia, con sus jerarquías inflexibles y su orden militarizado, ya no venía a consolidar y legitimar el orden social criollo, sino a sustituirlo y desplazarlo. Su misma profesionalización obligaba a una dependencia de la metrópoli, donde se establecían sus academias y sus cursos de formación, con la general exclusión de los nativos americanos. En suma, ahora la monarquía imponía un dominio que cuestionaba la profunda autonomía que durante 2 siglos había conformado el orden urbano criollo y su relación con el campo. Si todos estos fenómenos hubieran sido elementos aislados, quizá no habrían causado una indisposición tan profunda en el ánimo del mundo criollo. Sin embargo, constituían la manifestación de una concepción orgánica del mundo completamente diferente de la que estuvo en vigor hasta 1700. Esa organicidad causó una profunda impresión de alarma entre las poblaciones más hispanizadas. Se vio sobre todo en la eliminación de la dirección amateur de las milicias urbanas y su sustitución por oficiales profesionales en los alardes, en las festividades, en las procesiones, en los días de la exposición del orden social y sus rituales. El puesto privilegiado lo tenía ahora el militar peninsular, que dejaba de ser un lugar subalterno al viejo capitán de milicia del orden secular criollo, vertebrador de las clientelas y de las influencias urbanas. La consecuencia trascendental de estos cambios fue que la diferencia entre españoles y americanos comenzó a ser visible y central, y con esa división se produjo un malestar profundo y extenso. Por supuesto, todo ello tenía poderosos efectos sobre el ámbito cultural, en el que se atisbaban poderosos e inquietantes cambios. En lugar de las refracciones locales del mundo criollo, con sus lugares de identidad, se generó un estilo homogéneo de vida, uniformado, estereotipado e inflexible, muy coactivo respecto de las formas autóctonas. Lo europeo se impuso como lo de calidad humana superior, como lo debido, actitud que generó un malestar muy extenso. No fue lo único que conmovió los ánimos. Los Borbones decidieron racionalizar las castas que de manera informal atravesaron los mundos sociales americanos. Las grandes categorías de criollos, negros, indios, que habían crecido en su promiscuidad típica, comenzaron a ser redefinidas, reglamentadas de forma pormenorizada. Abandonaron sus referentes cualitativos y abstractos para adoptar una actitud científica que implicaba medir cuidadosamente la pigmentación de la piel y ordenar
a la población por estrictas categorías jerárquicas. Una inmensa jerarquía social pormenorizada se expandió a través de esta estrategia científica de gradación de la coloración de la piel. Por supuesto, esta jerarquización, que debía reglamentar derechos y deberes, fue vista como opresiva y chocaba con los hábitos de la época austria, tendentes a una igualdad jurídica teórica y a una discriminación implícita, pero no continua ni expresa. Las resistencias de la población peninsular ante esta ofensiva de reglamentación burocratizada y de jerarquías sociales que impulsaban las reformas de los Borbones también fueron muy intensas, como lo muestra el motín de Esquilache y sus consecuencias que atravesaron de arriba abajo España. Los Borbones presionaron el casticismo de los americanos tanto como el casticismo de los españoles, pero la diferencia consistió en que el nuevo gusto que impulsaba la administración regia fue visto como el propio de los españoles frente a los americanos. Los cambios no solo concernían a la jerarquía social, sino que tenían que ver con el sentido mismo del centro de la vida cultural americana. En la lucha de los Borbones y sus agentes contra la superstición y las formas primitivas de la vida religiosa, con sus milagros y creencias mágicas, se vio siempre un motivo de enfrentamiento. Sin embargo, en ellas estaban íntimamente implicadas las festividades locales y con ellas los sistemas de identidad y de legitimidad del orden social. En efecto, los Borbones planteaban una reducción material del sentido de los milagros, una eliminación de lo misterioso y presionaban a favor de una ideología moderadamente materialista. Por supuesto, esta orientación implicaba una relación con la naturaleza carente de todo elemento místico, que en realidad abría paso hacia una comprensión económica de la misma, la premisa de su explotación completa y de su mercantilización. Por supuesto, el sentido mágico de los lugares ancestrales, las romerías, las formas religiosas que traducían las viejas maneras de habitar propias de los indígenas, recibieron un desprecio general. Así se abría el camino hacia una economización del mundo que rompía el sentir general de la existencia, amenazando los equilibrios de la traducción cultural del periodo Austria, ya estabilizada durante 2 siglos de vigencia. La reacción del clero criollo fue sorda, pero intensa. Los sacerdotes eran suficientemente conscientes de que si se disolvía el orden de las creencias populares, todo el orden social de obediencia se venía abajo. Muchos de estos clérigos se aprestaron a subrayarlas y a defenderlas, a elevarlas a señas de identidad imprescindibles de sus comunidades, y supieron defenderlas para tener a las poblaciones de su parte. El caso más conocido fue el de la Virgen de Guadalupe. Pero en cada ciudad y en cada pueblo existieron casos semejantes. Cuando delante del arzobispo de México y del virrey, Fray Servando Teresa de Mier, anunció en su sermón que la Virgen de Guadalupe era la verdadera soberana de México, quiso decir que prescindiría antes
de los reyes de España que de la firme fe en la presencia de la Virgen ante Juan Diego en aquel lejano día del 12 de diciembre de 1531. El caso es que con los Borbones cambió el mismo sentido de la vida religiosa. Se abandonó la evangelización del campo, que se dejó por imposible. Con ello, el mundo indígena regresó en muchas ocasiones a una variación de su cultura originaria, pero ya reconstruida, reformulada, en la que el viejo cura de almas fue un prebendado que cobraba bienes en especias por los actos sacramentales rudimentarios, completamente convertidos en rituales mágicos. Los informantes de la monarquía, como Jorge Juan y Antonio de Ulloa, mostraron el carácter primitivo, deforme, monstruoso de las regresiones que experimentaba el catolicismo en las zonas rurales y abandonadas. Frente a ello, las tendencias galicanas de los reyes borbones y su exigencia de nombrar los obispos duplicaron el efecto que ya habían producido las burocracias militares sobre los estratos civiles. La Iglesia perdió su sentido católico universal para ser el aparato legitimador de una dinastía lejana. Los obispos peninsulares, seleccionados entre los más inclinados a formar una Iglesia nacional española, no podían comprender que el clero local tuviera igualmente sus inclinaciones a privilegiar formas locales y autóctonas. El desencuentro se multiplicó por los púlpitos, los confesionarios, los oficios, la vida social entera. Todo este juego de tensiones tenía un supuesto central. A pesar de todas las molestias que implicaba su intensa capacidad de injerencia en el orden criollo, el poder superior de la monarquía hispánica se consideraba indudable. Ya no generaba intensa y sentida lealtad, pero no dejaba de producir un resentido respeto y sometimiento. Decisivo para romper este último sentimiento de reverencia y respeto fue la crisis de la invasión napoleónica. Dos elementos fueron centrales aquí. Primero, la decepción de las Cortes de Cádiz, donde se ofreció una representación política insuficiente hasta la humillación a las poblaciones criollas. Los representantes de las poblaciones americanas en Cortes no solo lo consideraron inaceptable, sino que en contacto directo con las realidades españolas alcanzaron una idea de la debilidad del sistema político de la metrópolis. La diferencia entre españoles y americanos, que se había ido intensificando a lo largo del siglo XVIII, ahora no soportaba una evidencia de prestigio. La pretensión de superioridad de lo español ahora se vio injustificada. Cuando Napoleón se hizo cargo efectivo de la península, la reacción española fue protagonizada por el pueblo en armas. Cuando se temió que Napoleón se hiciera cargo del orden virreinal, las milicias urbanas americanas se aprestaron igualmente a la defensa de la monarquía, que ya era la defensa del orden criollo. En un lado y otro del Atlántico, esas milicias y guerrillas recibieron la ayuda y la simpatía de los ingleses, que apoyaron todas las actuaciones contra los franceses. Cuando el nefasto monarca Fernando VII puso fin al orden liberal
y cerró toda posibilidad de evolución política hacia un orden más civilizado, las élites criollas, que se habían militarizado, rechazaron volver al seno de una monarquía por la que no sentían respeto ni veneración. Apoyados por Gran Bretaña, fueron convencidos de la necesidad de separarse de España. Lo lograron después de una larga guerra civil que declaró odio a muerte a los españoles y a sus aliados. Sin embargo, el orden colonial criollo, construido sobre poderosas oligarquías locales sin vínculos entre sí, no podía imponerse por su propia capacidad integradora. La lucha de ciudades entre sí, poco a poco, se fue decantando hacia la victoria del más fuerte, que a su vez impuso su orden estatal al contar con intensas alianzas con los nuevos poderes imperiales americanos e ingleses. De ese modo, el orden colonial se proyectó sobre las nuevas repúblicas en un sistema de dependencia general de formas imperiales económicas de nuevo estilo. España no había sabido producir un cosmos social capaz de generar un orden político soberano, ni en América ni en la península. Y por eso la metrópolis y sus antiguas colonias conocerán un largo siglo XIX plagado de guerras civiles, inestabilidad y atraso. En este sentido, el isomorfismo político-social entre España y la América hispana, con los continuos conflictos que conocieron a lo largo de sus caminos independientes, fue la huella más profunda de la aspiración de fundar en aquellas lejanas tierras una nueva España que a lo largo del siglo XIX repetiría el triste destino de violencia endémica que conoció la vieja España.